Para cantar. Hoy vamos a aprender una canción nueva que habla sobre el amor de Dios. Vamos a cantar. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor. Por todos nuestros pecados, y eso siempre va a ser lo mejor y lo más maravilloso de nuestras vidas. Muy bien, espero que les haya gustado esta canción. Hay que escucharla para aprendérnosla muy bien. Nos vemos. Bye. Buenos días, espero que estén muy bien. Yo soy la maestra Evelyn y me siento muy contenta de estar otro domingo más aquí con ustedes. Me siento contenta de que estén siendo tan diligentes en sus clases, en sus casas o en la iglesia, y espero que hayan estado leyendo y orando, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar la lección de hoy, pero antes vamos a ¿qué? A orar, ¿verdad? Es lo que siempre hacemos antes de comenzar las clases. Entonces vamos a darnos la recia y vamos a orar para comenzar. Pueden cerrar sus ojos y orar conmigo. Dios, te damos muchas gracias porque nos permites aprender de tu palabra. Gracias porque podemos leer la Biblia, y te pedimos esta mañana que tú abras nuestra mente y nuestros corazones y nuestros oídos para que podamos entender todo lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, la historia de hoy se encuentra en el libro de Mateo, para que lo vayan buscando, capítulo 20, ¿ok? Entonces, esta historia se titula Jesús y los obreros de la viña. Pero antes de comenzar a leer el versículo 1, yo les voy a dar un poquito de contexto de unos pasajes que están antes del 20 para que podamos entender, ¿ok? Los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús que está en el capítulo 19, versículo 27. Dice: He aquí, le respondió Pedro a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces aquí Pedro estaba haciéndole una pregunta a Jesús.
diciéndole que ellos, ¿cuánto tiempo tenían ya los discípulos con Jesús? Pues 3 años, ¿verdad? Ellos le habían seguido, habían dejado todo, habían dejado su familia, sus trabajos, habían dejado todo para seguir a Jesús. Entonces la pregunta de Pedro es, ¿qué vamos a recibir nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestra recompensa? Entonces Jesús cuenta esta parábola de los hombres de la viña para responder la pregunta de Pedro. La historia, que ahora sí está en el capítulo 20, versículo 1, habla de que había un hombre que tenía una viña y este hombre necesitaba trabajadores para que trabajaran su viña, ¿verdad? Entonces empezamos a leer en el versículo 3 que él sale de su viña o de su casa y va encontrando hombres a lo largo del día y los manda a su viña porque no tenían trabajo, ¿verdad? Entonces todos los hombres están necesitados y ellos están pidiendo trabajo. Entonces vemos que este hombre de la viña encontró trabajadores a 3 horas del día. Vemos que la encontró, bueno, aquí dice la tercera hora, pero fue como a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Y aquí las jornadas se acababan a las 6 de la tarde, ¿ok? Entonces aquí vemos, si ustedes después pueden leer con calma el pasaje, que el hombre va encontrando a diferentes hombres a diferentes horas, ¿verdad? Y los va mandando a su viña, le dice, yo tengo trabajo, ve a mi viña y se te pagará, ¿no? Vamos a leer el versículo 2, dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña. Entonces todas las personas que trabajaban en su viña ganaban un denario, que vamos a suponer que este es un denario, ¿ok? Si tú trabajabas tu jornada, las horas que fueran o las que acordara el jefe o tu patrón, te daban un denario, que podemos decir que son 100 pesos en este caso, para que no se nos olvide, ¿ok? Entonces, toda la jornada era un denario. Eso era lo que el Señor había acordado, ¿ok? Entonces, vemos que este hombre va encontrando hombres y los manda a su viña. Y entonces, pues unos llegaron a la última hora, ¿verdad? A las 5 de la tarde. Entonces, el dueño de la viña los manda a hablar al final de la jornada. Y entonces, hay unos obreros que vieron que a todos se les paga un denario, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a murmurar y decir, vaya, si a los que trabajaron 1 hora se les dio un denario, a nosotros nos van a dar más porque nosotros estuvimos desde la mañana, ¿verdad? Y entonces, ¿qué creen que pasa? Que no, a todos se les pagó su denario porque estaba prometido que la jornada, ¿cuánto era? Un denario, ¿verdad? Entonces los trabajadores se enojan con este señor y le empiezan a reclamar, y vamos a ver lo que dice y lo que dice el dueño, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo 10, dice, a venir también los primeros a que se les pagara, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno su denario. Y entonces dice, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y entonces dice que el dueño le respondió en el versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero yo con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros, aquí ya está hablando Jesús, los primeros serán los postreros, y porque muchos son llamados, más poco escogidos. Entonces, vamos a desentrañar qué es esto, ¿verdad? ¿Qué significó esto que dijo Jesús? ¿Qué significó lo que dijo el dueño, verdad? Entonces, bueno, vamos a ir explicando. ¿Cómo creen que se relaciona esta historia con la pregunta que había hecho inicialmente a Pedro, de que qué recompensa íbamos a tener, verdad? Entonces, Jesús aquí está diciendo, que con el ejemplo de un denario, que va a haber una recompensa por nuestro trabajo, ¿verdad? Eso es de default. Sí, Dios nos promete una recompensa. ¿Y cuál es esta recompensa? La vida eterna, ¿verdad? Nosotros ya tenemos todo asegurado. Jesús ya hizo todo por nosotros, que fue venir al mundo y limpiarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, Jesús, vamos a ver que también menciona en otros pasajes, les voy a decir cuál es. Vamos a regresarnos al versículo donde Pedro le hace esta pregunta a Jesús, que es el 19. Entonces, cuando Pedro le preguntó que cuál era su recompensa, Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas,
o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, ¿ok? Entonces esta es la respuesta en la que nos vamos a basar. En primera, Jesús dijo que la recompensa iba a ser que los que lo hubieran seguido van a juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, esto era una recompensa que cuando Jesús volviera, los creyentes iban a juzgar o tendrían como una especie de, sí, de poder como especial de gobernar, ¿verdad? Eso es una recompensa muy grande y la vida eterna, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús menciona esto, Él les dice que ellos van a ser superiores o que van a tener una recompensa más grande. No, ¿verdad? Él dice que todos los que hayan dejado a su mamá, a sus hijos, a sus esposas, etcétera, por seguirlo a Él, iban a tener esta recompensa. ¿Por qué? Porque la idea de nuestro servicio aquí en la tierra es simplemente esa, servir. No es necesario ni tenemos que estar pensando en que vamos a tener más recompensa que otro. A veces podemos pensar que esto puede ser un poco injusto, ¿verdad? O que a lo mejor los hombres de la viña dijeron: nosotros trabajamos en el rayo del sol y ganamos lo mismo que ellos, ¿verdad? Pero lo que Jesús quería que aprendieran es que lo importante es el servicio y lo que uno hace cuando acepta a Cristo, ¿verdad? O sea, tu actitud de tu corazón cuando aceptas a Cristo, esa es la recompensa, que tú vas a tener la vida eterna, que no necesitas compararte ni tu servicio con el de nadie más, porque Jesús te prometió la vida eterna. Jesús menciona la vida eterna porque es lo mejor que podemos tener, ¿verdad? Como les mencioné, es el mayor premio de ir al cielo es estar siempre con Jesús. ¿Y a qué se refiere Jesús con que los primeros serán los últimos? Que postrero significa últimos. Y los últimos los primeros, pues se refiere a que todos son iguales, a que todos van a recibir la misma recompensa, los que lleguen al último y los que lleguen al final, no va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque es lo justo, porque acuérdense que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios generoso, ¿verdad? Entonces, este terrateniente, como lo vamos a ver, este hombre del viñedo, ¿él fue justo? Sí, porque era su viñedo. Él tenía el derecho de pagar lo que él quisiera porque era suyo, ¿verdad? Y él había sido justo porque él les había prometido desde el principio a sus trabajadores que iban a recibir por una jornada un denario, ¿verdad? Entonces, aparte él fue generoso con los que llegaron al último y él pagó lo que se prometió, ¿verdad? Entonces Jesús es el mismo ejemplo. Jesús es generoso, pero también es justo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy a lo que Jesús nos anima es a que no te compares con ningún otro creyente, a que no necesitas sentir envidia por tu servicio, ni porque haces más que otros o porque haces menos, ¿verdad? Sino que debemos enfocarnos en servir a Dios con todos nuestros corazones. Entonces no calcules, no compitas, no te compares en pensar en la recompensa, sino solo enfócate en servir y en que la recompensa ya nos la dio Jesús, ¿verdad? La vida eterna. Eso es todo por mi parte el día de hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos en la siguiente. ¿Ves?
Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Si alguno Si alguno quiere seguirme en pos de mí, niéguese que a sí mismo, tome, tomen su cruz, síganme. ¿dónde se encuentra? Marcos 8:34. Venid en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8. Este es mi Hijo amado,